Buenos días muchachos, buenos días profes, bienvenidos a la sesión 24 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar un tema que a mí en particular me parece muy importante, que me parece muy útil para todos nosotros, inclusive dentro o fuera de lo que hagamos en el colegio, en la universidad, sino en la vida cotidiana, que es el tema perdón, de la argumentación. ¿Por qué me parece a mí tan importante, muchachos? Porque todas las cosas que hemos visto acá, por fuera de lo que uno hace en el colegio, por fuera de lo que uno haga en la universidad, tiene una aplicación en la vida. Y en particular la argumentación, que vamos a ver hoy en qué consiste eso, qué es bien en qué consiste argumentar, pero en general lo que quiero decir es que es algo que hacemos todo el tiempo cotidianamente. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo eso. Pero entonces pues vamos a mirar eso en qué consiste, vamos a reconocer su importancia en el medio social y en el medio académico, lo que les digo, no solamente en el colegio, no solamente en la universidad, sino en la vida cotidiana, y vamos a tratar de poder leer un texto de carácter argumentativo y que podamos entender eso en qué consiste y cuál es la diferencia entre leer un cuento, leer una poesía, por ejemplo, que pueden ser otro tipo de textos, y en este caso leer una argumentación. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que ir a buscar en un texto cuando ya sé, bueno, lo que estoy leyendo es un texto argumentativo? Entonces, ¿qué tengo que ir a buscar para entenderlo? Y cuando lo vaya a escribir, ¿qué tengo que tener en cuenta para escribirlo? En la agenda del día de hoy, entonces en la activación de saberes previos vamos a ver un video y vamos a conversar un poco en torno a él. Vamos a mirar los elementos del texto argumentativo en el contenido. Y en la actividad central pues vamos a leer un ensayo justamente y vamos a tratar de señalar las partes de ese ensayo, es decir, qué hace que eso sea un texto argumentativo. Y finalizaríamos con un trabajo que ustedes van a hacer acerca de ese mismo texto. Bueno muchachos, comencemos entonces por lo que ustedes saben. Bueno, no había saludado, buenos días muchachos de la F. Gómez, de la 20 de julio y a todos los demás que nos puedan estar mirando por livestream. Quiero que comencemos por esto muchachos. Vamos a ver un video. La idea, lo que me interesa que tengamos en mente mientras ven el video es lo siguiente. ¿Cuál es el tema? Es decir, este video de qué trata. Pero ustedes van a ver que en este video van a encontrar dos posiciones. Es decir, dos opiniones, dos posturas. La idea es que ustedes traten de estar atentos a pensar cuáles son las dos posiciones que van a encontrar ahí acerca de este mismo tema. Y por ende, cuáles son los argumentos para sustentar ambas posturas. La idea, usted puede estar más de acuerdo con una o con otra, pero trate de estar pendiente de las dos. Entonces, vamos a mirar por acá. Yo voy a compartirles la pantalla para que podamos ver el video. Recuerden, muchachos, que en estos videos, en estos trabajos que hacemos, es muy importante que ustedes nos vayan escribiendo. Si no lo pueden hacer a través del chat, la idea es que lo puedan hacer a través de las redes sociales. Por ejemplo, puede ser por Facebook, o en este caso por livestream, lo que estamos haciendo con la transmisión. Entonces vamos a ver el video. Bueno muchachos, vimos entonces el video. Hay algunas posiciones que nos presentan ahí acerca, obviamente pues el tema es el embarazo adolescente. Quiero que me cuenten ustedes qué comprendieron del video, cuáles son las posturas que ven ahí y cuáles son los argumentos que sustentan ambas posturas. La idea es que nos vayan escribiendo a través del chat las respuestas que puedan tener acerca de esto. Por aquí nos contestan de la F. Gómez, el tema del video es el embarazo en adolescentes a temprana edad. Exactamente, ese es el tema. Y entonces, acerca de ese tema, ¿qué nos dijeron? Nos dijeron dos cosas, hay dos posiciones. Cuéntenos cuáles son esas dos posiciones que nos argumentaron ahí, que nos presentaron ahí. Recuerden que no se trata en este momento de que ustedes me cuenten qué opinan ustedes acerca del embarazo adolescente. Se trata de que miremos qué nos dijo el video acerca del tema del embarazo adolescente, o el embarazo en adolescentes, mejor dicho. Muchachos, ojalá lo estén conversando ustedes, ojalá lo estén pensando, porque nos hace falta que nos cuenten a través del chat qué es lo que van opinando.
o qué opiniones, mejor dicho, encontraron en ese video que vimos, qué posiciones. Listo, perfecto. Entonces, la primera es, la niña vive en un círculo de abusos y desgracia. Pero entonces en la primera nos dicen que el embarazo adolescente se debe a un círculo de abusos y desgracia. En general, digamos que podríamos decir que es causado por unos factores de riesgo que mencionaban, la alimentación, la violencia, el cuidado, todo esto que podríamos nombrar como factores de riesgo. Listo, ahí vamos muy bien. Y en la segunda postura, ¿qué nos decían? Eso que nos dicen del F. Gómez está perfecto, lo estoy tomando acá. Y ya la idea es que nos cuenten en la segunda postura qué pensaban, qué nos decían. Ah, bueno, no, ya por aquí no había visto el chat. Nos dicen, la segunda posición es que la niña vive en una vida planificada donde rompe el círculo. Entonces, sí, exactamente. Entonces, si hay, la segunda postura podría ser que si hay un buen entorno, hay mejor calidad de vida. Que en esencia es otra manera de decir, muchachos, lo mismo que ustedes nos están diciendo acá. La segunda posición es que la niña vive en una vida planificada donde rompe el círculo. ¿Por qué modifico un poco las palabras? Porque como vamos a ver más adelante, estos dos enunciados que yo estoy escribiendo acá son las tesis, es decir, son las opiniones o los puntos de vista que sostiene el autor, en este caso del video. Y para eso, esas tesis tienen que estar formuladas de una manera tal que me digan algo acerca de la realidad. Es más o menos en esencia lo mismo que ustedes me están diciendo. La niña vive en una vida planificada donde rompe el círculo, pero entonces tenemos que redactarlo de manera tal que me diga algo acerca de, no de una niña en particular, sino de la niñez o del entorno en el que vive la niñez. Ahora bien, muchachos, presentaban argumentos para ambas posturas. Los veíamos, pues digamos, eran bastantes. En el primer caso, pues los argumentos apuntaban a la tasa de mortandad que había, a todos estos riesgos, a todos estos factores de riesgo que eran nos daban ejemplos acerca de cómo digamos, las dificultades en la alimentación, en el cuidado, en la salud, causaban riesgos importantes para las niñas en embarazo adolescente. Y en el segundo caso, pues nos decían que si hay un buen entorno, hay mejor calidad de vida, y nos mostraban lo contrario, cuando hay una buena alimentación, cuando hay una buena educación, cuando hay buenas decisiones, esto lleva a un mejor entorno, una mejor calidad de vida. Lo importante de todo esto, muchachos, es que pensemos en lo siguiente. Bueno, hay una pregunta aquí que de pronto queda un poco más abierta y podríamos discutirla, pero sería para un debate mucho más amplio. Pero lo que me interesa que pensemos acá es lo siguiente. Si cada uno de ustedes quisiera escribir un texto acerca de este tema, es decir, si usted dice, bueno, yo voy a escribir acerca del embarazo en adolescentes, que eso puede ser el tema de algunos de ustedes, ¿por qué no? Puede que esté siendo el tema en la actividad integradora. Entonces, ¿qué tipo de texto podría usted escribir? ¿Se trataría de un texto expositivo, de un texto narrativo o de un texto argumentativo? Es decir, ¿se podría escribir cada uno de esos tres tipos de texto? ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme, bueno, muchachos de la institución Aura María. Bueno, Juan José también está conectado. Buenos días. Estamos en el momento, muchachos, en el que ustedes me responden a través del chat esta pregunta. ¿Será que acerca del tema del embarazo en adolescentes yo puedo escribir cada uno de estos tres tipos de texto? Recuerden que todos estos ya los hemos visto. El texto expositivo, el texto narrativo y el argumentativo en particular es de lo que vamos a trabajar bastante hoy, pero algo de eso hemos visto.
Recuerden, muchachos, que en algún... Bueno, vamos a mirar por acá. ¿Nos han escrito algo? Sí, perfecto. Perfecto lo que ustedes nos dicen de la F. Gómez. Se puede escribir cualquiera de los tres, pero principalmente se podría hacer con el texto argumentativo. Estoy completamente de acuerdo. Yo podría escribir acerca de cualquier tema. Yo puedo escribir cualquiera de estos tipos de texto. Yo puedo, por ejemplo, acerca del tema del embarazo en adolescentes, un texto expositivo. Me diría, por ejemplo, los índices de embarazo en adolescentes que hay en Colombia, nos dicen si eso ha cambiado a través del tiempo, nos dicen si de pronto hace 20 o 30 años había una mayor cantidad de adolescentes que quedan en embarazo que hoy, nos pueden decir la tasa de enfermedades asociadas con el embarazo adolescente, nos pueden dar todos esos datos. Eso sería un texto expositivo. Un texto narrativo, ¿qué haría? Nos contaría la historia de una chica, por ejemplo, que quedó en embarazo siendo adolescente. Entonces nos narraría su historia, tendría unos personajes, un espacio, tendría lo que hemos visto, un inicio, un cambio en los personajes y un desenlace. Pero sería acerca del mismo tema. Pero un texto argumentativo, que coincido con la F. Gómez, con lo que nos dicen de la F. Gómez, nos daría mucho de qué hablar acá. Porque en un texto argumentativo, yo lo que hago es que doy una opinión, un punto de vista, que aquí lo vamos a llamar tesis. Pero recuerden que cuando hablemos de tesis, o cuando yo hable de tesis, va a hablar de una opinión. Pero para yo sostener una opinión, es decir, para que los demás se puedan convencer o se puedan tomar en serio lo que yo estoy diciendo, tengo que tener algo que respalde esa opinión. Y esto lo vamos a llamar argumentos. Entonces, acerca de este tema yo podría dar mi opinión, yo podría decir, bueno, por ejemplo aquí nos decían, ¿está de acuerdo con el aborto, por ejemplo? Yo podría escribir acerca del aborto, yo podría decir, estoy de acuerdo con el aborto por tal razón, creo que se debería legalizar el aborto por tal razón, creo que no se debería legalizar el aborto por tal razón, y tendría que dar argumentos para ello. Entonces, muchachos, teniendo esto ya en mente, pues un poco lo que hemos trabajado, pasemos ya a la parte del contenido. En el contenido vamos a ver algo muy, digamos, muy global, muchachos. Consiste en lo siguiente. Cuando yo argumento, cuando yo hago una argumentación, permíteme, ¿sabes cómo lo puedo ir moviendo? Sí, ya. Está bien. Bueno, muchachos, entonces miren, la razón de ser de la sesión de hoy justamente es que hablemos del discurso argumentativo. Entonces, como yo les decía, cada una de los tipos de texto que yo haga tiene una razón de ser y tiene una intención. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo me siento a escribir un texto, yo lo he dicho varias veces acá, lo hemos comentado varias veces, yo siempre tengo una intención. Yo como escritor, y como escritor estoy diciendo, ustedes, por ejemplo, cuando se sientan a escribir su actividad integradora o cuando se sientan a escribir un trabajo para el colegio o un cuento o una poesía, cada uno de ustedes tiene una intención. Esa intención puede ser contar una historia. Que yo estaba soñando y me desperté y se me ocurrió que qué bueno contar una historia acerca de lo que yo soñé. Y usted la escribe. O una historia que le pasó a usted y le pareció muy interesante o que le contó su abuelo. Eso es una narración. Y lo que usted quiere hacer ahí cuando escribe ese texto es contar una historia. Distinto a si yo quiero explicar algo. Si yo quiero explicar algo, quiero dar a conocer una información y lo que hago no es una narración, o sea, no hago un cuento, ni intento convencer a nadie, sino que intento explicar algo y lo explico. Pero cuando yo quiero argumentar algo, la razón de ser de un discurso argumentativo es que yo quiera convencer al otro de algo. Siempre que yo hago una argumentación es porque yo, como encontramos por acá, busco convencer, persuadir o hacer que la otra persona cambie de opinión acerca de algo. Y ahora quiero que pensemos esto, muchachos, en la vida cotidiana. ¿Será que uno hace argumentaciones solamente para el colegio o las hace en su vida cotidiana? ¿Ustedes qué creen?
Por ejemplo, cuando usted está, digamos, intentando convencer a su papá o a su mamá de que lo dejen ir a una fiesta que va a ser una amiga suya, lo que usted está haciendo ahí es que un discurso narrativo, un discurso expositivo, un discurso argumentativo. Cuando intenta decirle a su mamá o a su papá que sí, que usted quiere ir a la fiesta y que mire que usted se ha portado muy bien todos estos días, que usted ha hecho, que usted ha tendido la cama, que usted sacó buenas notas, que usted le está yendo bien en el colegio, usted le intenta convencer a otra persona de algo y le da unas razones para eso. Lo que hace ahí, muchachos, es un discurso argumentativo, justamente como nos dicen de la F. Gómez. Entonces, ¿qué pasa? Eso que yo hago para intentar convencer al otro puede ser de tipo oral o de tipo escrito. Entonces, cuando yo hago una argumentación de tipo oral, estoy haciendo un conversatorio, un debate, un seminario, una sustentación, esto en lo académico. Pero recordemos que en la vida cotidiana, cuando yo estoy, por ejemplo, conversando con un amigo y me parece que hoy Colombia debería jugar con tal formación, yo puedo decir, bueno, Colombia debería jugar hoy con 2 delanteros. Y un amigo me dice, no, a mí me parece que debe jugar con un delantero. Y yo le digo, no, debe jugar con 2 delanteros por tales y tales y tales razones. Y él a mí me dice lo contrario. Ahí también, por ejemplo, estoy haciendo una argumentación, que es una argumentación cotidiana, que no es una argumentación académica, puede ser, pero es una argumentación. Y mire que eso lo hacemos todo el tiempo. Ahora bien, eso de manera oral, en las conversaciones y en esto que mencionamos. Y de manera escrita, cuando yo hago una argumentación, es porque estoy haciendo, por ejemplo, algunos tipos de informes. No todos los informes son argumentativos, pero algunos lo son, cuando yo quiero sostener una opinión. Cuando hago, por ejemplo, alguna reseña editorial, es decir, mi opinión acerca de una película. ¿Ustedes recuerdan el video que veíamos acerca de una película llamada Birdman? Pues espero que lo recuerden. Lo que él hacía era, aparte de presentarnos la película y explicarnos un poco de qué trataba, el muchacho que hacía, si lo recuerdan bien, que hacía el video, él nos daba algunas opiniones acerca de eso. Nos decía, la película es muy acertada por tal y tal, por tales y tales argumentos, deben verla por tales y tales. Y decía, a la película le falta tales y tales cosas. Todas esas cosas que nos mencionaba él ahí hacen parte de una reseña editorial. También puedo escribir artículos de opinión, ensayos, trabajos de grado, entre otros. Es decir, miren que en el colegio, por ejemplo, a ustedes seguramente o les ha tocado o les va a tocar escribir algún ensayo. Eso lo hemos hecho todos en el colegio. Y cuando yo escribo un ensayo, yo doy mi opinión e intento convencer al otro de mi opinión. Ahora bien, cuando yo intento convencer a alguien, como decíamos por acá, que es lo que busca este tipo de texto, pues entonces yo voy a empezar por acá. Lo primero que tengo que hacer para esto es tener algo que vamos a llamar estructura argumentativa. Que ese nombre no nos asuste. Simplemente es cuáles son los pasos, las cosas que tiene que tener mi texto para que pueda ser una buena argumentación. Lo primero que yo tengo que hacer, obviamente, es delimitar el tema. Es decir, de qué voy a opinar. Miren, muchachos, que una vez yo delimito el tema, una vez yo sé de qué voy a hablar, yo lo siguiente que hago es establecer el propósito, es decir, ¿para qué voy a hablar de esto que voy a hablar? ¿Qué quiero hacer con esto? Yo sé que me vuelvo a veces cansón, un poco cantaletoso con lo mismo, pero yo les recomiendo, muchachos, no empiece a escribir un texto si no sabe cuál es el propósito. El propósito, como les digo, puede ser contar una historia, convencer al otro, explicar un tema, describir, pero eso tiene que estar claro. Y lo segundo es definir los medios y los participantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién le va a hablar usted? Así de sencillo. Y les pongo un ejemplo. Con este mismo caso de pedirle a sus papás que lo dejen ir o que la dejen ir a una finca, por ejemplo, o a una fiesta, si usted intenta convencer, si usted lo que necesita decirles a su papá o a su mamá, usted va a decir cierto tipo de cosas. Usted, por ejemplo, a su mamá le dirá, no, en la fiesta nos vamos a quedar hasta temprano,
No, pues vamos a conversar, no vamos a hacer nada raro, no vamos a beber, pues todo esto, ¿cierto? Usted le da algunas razones para que ella se convenza. Ahora bien, si usted lo que está intentando hacer es convencer, pero no a su mamá, sino a un amigo suyo, de ir a esa misma fiesta, usted le dice lo mismo que le dice a su mamá, o se lo dice en el mismo tono, usted a su amigo le dice, no, vamos a la fiesta porque vea que yo he hecho oficio esta semana, vea que yo he sacado buenas notas. Usted no le dice eso, usted le dice otras cosas, pues puede ser que no me las copien aquí en el chat, pero yo sé que usted a un amigo suyo le dice otras cosas. Y esto lo digo, muchachos, por algo importante, porque yo tengo que saber a quién está dirigido mi texto o mi discurso, es decir, a quién le estoy hablando. Como les digo, no es lo mismo, por ejemplo, escribir, ustedes mismos lo saben, hay veces a ustedes les ha tocado escribir trabajos para varios profesores y ustedes mismos saben cómo, bueno, a tal profe le gusta más que le digan tal y tal cosa, pero al otro profe le gusta más los trabajos de tal manera. Entonces, uno necesariamente adecúa, uno necesariamente moldea lo que va a decir dependiendo de quién cree que le va a escuchar lo que va a decir o que le va a leer lo que va a decir. Muchachos, si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, nos van haciendo llegar a través del chat. Sigo por acá entonces. Ya definí entonces de qué voy a hablar, ¿sí o no? Por acá, voy a poner de qué voy a hablar. Y ya definí para qué. Y ya definí a quién le voy a escribir, si le voy a hablar a mi profe, o si le voy a hablar a mi papá, a mi mamá, o si le voy a hablar a un amigo. Eso ya lo tengo que tener claro. Después de eso, entonces, yo lo que hago es, bueno, y acerca de este tema, ¿yo qué es lo que opino? Por ejemplo, si yo fuera a escribir acerca del aborto, como decíamos ahorita, voy a delimitar, bueno, el tema, voy a hablar del aborto. ¿Para qué? Para convencer a mi lector de una postura. ¿Quién es mi lector? ¿Será que mi lector es mi profesor? ¿O mi lector o la persona que me escucha es mi hermanita? ¿O es un amigo mío? Eso ya lo tengo claro. Entonces voy a plantear la tesis, que es lo más importante de todo esto, muchachos. Acerca, por ejemplo, del aborto, ¿qué opino yo? Opino que estoy de acuerdo, opino que se debería legalizar, opino que es un pecado, opino que no se debería legalizar. Todo ese tipo de opiniones las tengo que tener claras. ¿Cuál es la opinión que voy a escoger? Y una vez yo tenga claro eso, pues ya lo que hago es que escojo los ejemplos, las citas, los autores que de pronto han dicho algo acerca de mi tema y que me pueden servir. Posteriormente, diseño algo que llamamos un plan argumental y un plan contraargumental. Eso suena muy complicado, muchachos, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. No solamente hoy, sino en el transcurso de las demás sesiones. Miren, un plan argumental es simplemente cuáles son los argumentos que yo voy a utilizar para lo que voy a decir. Y esos argumentos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de contraste oposición, es decir, yo puedo tomar la postura contraria y compararla con la mía, pero puedo dar ejemplos también, pero puedo dar argumentos de causa-efecto, es decir, puedo decir, el aborto genera tal cosa. Puedo dar argumentos de autor en los que tomo la referencia de alguien, de alguna autoridad que ya haya hablado acerca del tema. Entonces puedo decir, tal autor dice que el aborto tal cosa. De consecuencia, puedo decir, todo lo que he dicho nos lleva a pensar que tal cosa acerca del aborto. Estoy hablando del aborto porque es el ejemplo que tenemos por acá, pero uno puede argumentar acerca, de muchos casos. Ese es el plan argumental. Y el plan contraargumental es el siguiente. Mire, siempre que usted va a convencer a alguien de algo, usted de antemano, yo sé que todos lo hacemos, lo que pasa es que de pronto no le habíamos puesto ese nombre, pero siempre que usted intenta convencer a alguien de algo, usted de antemano sabe, desde antes sabe, qué le pueden decir en contra suya. Entonces, lo mismo, si usted va a pedirle a su mamá que lo deje en una fiesta,
usted ya sabe que su mamá le va a decir, no, pero es que a mí no me gusta porque allá porque ustedes van a beber allá, porque quién sabe qué va a pasar, porque esto, porque se quedan hasta muy tarde. Entonces usted le dice, mami, yo sé que usted va a pensar que vamos a beber allá, pero no, mire que no vamos a beber. Supongamos. Usted le dice cosas para contraargumentar aquellas razones que usted cree que pueden ser contrarias a las suyas. Y por último, muchachos, pues concluir, es decir, decirle al lector, en resumen, lo que yo opino es tal cosa y se debe, y creo que es así por este y este motivo. Bueno, muchachos, hasta ahí lo que hemos comentado. Me gustaría que me fueran escribiendo por el chat si vamos claros, si hay dudas con algo, si tienen comentarios. Es muy importante que ustedes nos vayan escribiendo. Por live stream nos han comentado algo. Ok. Listo. Bueno, muchachos, si no me comentan. Ah, bueno. Listo. Muchachos, si de pronto, bueno, hago una pausa para comentarles. Si algunos de ustedes están conectados vía live stream, sepan que también estamos pendientes de sus comentarios a través de la plataforma, que nos los pueden hacer llegar, y que también estamos pendientes de eso para poder conversar con ustedes en lo que estén, en lo que tengan dudas, en lo que nos quieran comentar. Bueno, nos están escribiendo por aquí algo de la 20 de julio. Bueno, muchachos, entonces mientras me hacen llegar sus comentarios por el chat, yo espero que haya quedado claro lo que hemos comentado acá, y voy a pasar entonces a que lo veamos ya puesto en práctica en una lectura. Bueno, nos cuentan que por aquí hay dificultades logísticas. Muchachos, la actividad en la que voy a tratar de que esto quede lo suficientemente claro, vamos a leer un texto, pero antes de eso, yo quiero que pensemos en lo siguiente. A la hora de enfrentar, voy a leer esto que dice acá, un texto argumentativo se piensa en razones, es decir, en argumentos. Pero ¿qué es eso que entendemos por un argumento? ¿O qué se busca cuando yo planteo argumentos? Entonces, para eso vamos a hablar de un escritor, y vamos a leer algo de él, que se llama Michel de Montaigne. ¿Y qué hizo él? Michel de Montaigne era un ensayista, es decir, una persona que escribía ensayos. Y lo que él hacía era coger temas cotidianos, temas que él veía que le pasaban a él, que le pasaba a sus amigos, que le pasaba a su familia, y escribía acerca de ellos. Entonces él hablaba acerca del miedo, hablaba acerca del por qué, por ejemplo, él tiene un ensayo muy chévere acerca del por qué usamos ropa. Y él decía que no es necesario usar ropa, por ejemplo, decía él. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ya cada uno de ustedes mirará si está de acuerdo o en desacuerdo. Pero él tomaba temas cotidianos y hablaba acerca de ellos. Y el objetivo de él, con esos textos que escribía, era mostrarle a la gente que uno cotidianamente puede cambiar de opinión, que puede sostener una opinión o que puede estar en desacuerdo con lo que otras personas piensan. Y esto es una cosa muy importante, muchachos, que queremos transmitir desde acá. Puede ser que usted nunca en su vida vaya a escribir ensayos, y listo, está bien, puede que no. Pero lo que sí estoy seguro es que alguna vez usted va a tener que discutir un tema con alguien, con su novia, con su novio, con su papá, con su mamá, con su jefe, cuando esté trabajando, con alguien. Y muchachos, lo importante de esto es que uno sepa defender su opinión sin tener que recurrir a la violencia, porque mucha parte de los problemas de nuestra sociedad es que la gente se enoja cuando la contradicen. Cuando el otro no piensa como yo, entonces es mi enemigo, y eso no necesariamente es así. Cuando el otro no piensa como yo, él debe tener una opinión, yo tengo la mía, y yo tengo que tratar de sostenerla con mis razones, con mis argumentos. Entonces, dejamos esta pregunta por acá para que leamos el texto. Si usted tuviera que escoger un texto, si usted tuviera que escribir un texto argumentativo, cortico, si yo le dijera ya, vea, escribamos un texto argumentativo, ¿qué tema de la cotidianidad escogería usted para escribirlo? Hay muchos. El amor, la violencia, el miedo, el bullying,
cómo escoger una carrera profesional. Hay muchas cosas, el fútbol. Usted puede hablar acerca de muchos temas. Bien, vaya pensando ahí qué tema escogería. Vamos a leer entonces, muchachos, la lectura que tenemos por acá. Yo lo voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo. Yo quiero, muchachos, que para que no leamos a ciegas, para que tengamos ya algo que ir buscando desde antes, les voy a pedir lo siguiente: traten de estar pendientes de la siguiente pregunta. ¿De qué nos quiere convencer el autor? Es decir, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión? Porque el tema ya lo tenemos. Si el mismo título nos dice del miedo, es porque ¿de qué va a hablar? Pues ¿cuál es el tema? Pues del miedo. Pero lo que nos va a interesar es, él no nos va a explicar algo ni nos va a contar una historia. Él nos va a intentar convencer de algo y necesito que estemos pendientes de eso. Entonces, él comienza con una frase en latín, dice obstupui stoterunque, entonces me disculpan, yo no sé latín, comae, et vox faucibus aesit, algo así, ustedes me disculparán, yo no sé esto, y esto traduce el miedo que horroriza de todo hasta de aquello que pudiera socorrerle. Es una cita que él toma y ya después nos dice: no soy buen naturalista según dicen, y desconozco por qué suerte de mecanismo el miedo obra en nosotros. Es el miedo una pasión extraña, y los médicos afirman que ninguna otra hay más propicia a trastornar nuestro juicio. En efecto, he visto muchas gentes a quienes el miedo ha llevado a la insensatez, y hasta en los más seguros de cabeza, mientras tal pasión domina, engendra terribles alucinaciones. En este primer párrafo, muchachos, él nos hace una introducción. Nos dice, voy a hablar del miedo, obviamente. ¿Y qué es lo que nos dice acerca del miedo hasta ahí? Nos ha dicho varias cosas. Nos dice, fundamentalmente, de aquí podríamos sacar esto, que el miedo ha llevado a la insensatez ¿a quiénes? A muchas gentes o a muchas personas. Es decir, nos dicen por acá que no hay ninguna otra pasión como el miedo. No hay ninguna otra pasión más propicia a trastornar nuestra mente, nuestro juicio, que el miedo. Entonces vamos a ver por qué es que nos dice eso. Dejando a un lado el vulgo es el pueblo, las personas del común, a quien el miedo representa ya sea sus bisabuelos que salen del sepulcro envueltos en sudarios, o ya sea brujos en forma de lobos, ya sea duendes y quimeras, hasta entre los soldados, a quienes el miedo parece que debía sorprender menos. ¿Cuántas veces les ha convertido un rebaño de ovejas en escuadrón de coraceros? Rosales y cañaverales en caballeros y lanceros, amigos en enemigos, la cruz blanca en la cruz roja y viceversa. Ahí está, y nos están dando ejemplos. Cuando el condestable de Borbón, el condestable es un rango militar, una persona que tiene un poder militar. Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a decir el sargento, por ejemplo. Entonces, cuando el sargento de Borbón se apoderó de Roma, un portaestandarte que estaba de centinela en el barrio de San Pedro fue acometido de tal horror, es decir, le dio tanto miedo, que a la primera señal de alarma se arrojó por el hueco de una muralla, con la bandera en la mano, fuera de la ciudad, yendo a dar en derechura al sitio donde se encontraba el enemigo, pensando guarecerse dentro de la ciudad. Guarecerse es refugiarse. Cuando vio las tropas del condestable que se aprestaban en orden de batalla, creyendo que eran los de la plaza que iban a salir, conoció su situación y volvió a entrar por donde se había lanzado, hasta internarse 300 pasos dentro del campo. No fue tan afortunado, es decir, porque a este otro anterior le fue más o menos bien, se pudo devolver, pero no fue tan afortunado el enseña del capitán Yul, cuando se apoderaron de la plaza de San Pedro el conde de Buren y el señor de Reu, pues dominado por un miedo horrible, arrojóse, es decir, se arrojó, fuera de la plaza por una cañonera y fue descuartizado por los sitiadores.
quedémonos aquí con este. Mire, entonces, este personaje, él enseña, es decir, el discípulo del capitán Jules, o bueno, dominado por un miedo horrible, se arrojó fuera de la plaza por una cañonera y fue descuartizado por los sitiadores. Es decir, fue el mismo miedo lo que lo llevó a ir a meterse a la boca del lobo. En el cerco de la misma fue memorable el terror que oprimió, sobrecogió y heló el ánimo de un noble que cayó en tierra muerto en la brecha, sin haber recibido herida alguna. Es decir, este otro ejemplo es de un hombre que sin que en la batalla lo hubieran herido de alguna manera, el solo terror hizo que cayera muerto en tierra. Terror análogo, es decir, el mismo, acomete a veces a muchedumbres enteras. En uno de los encuentros de Germánico con los alemanes, 2 gruesas columnas de ejército partieron, a causa del horror que de ellas se apoderó, por 2 caminos distintos, por 2 caminos opuestos. Una huía de donde salía la otra. Ya nos pone ya el miedo, aquí podemos completar. Entonces podemos decir, el miedo, para que leamos de manera comprensiva, el miedo nos pone alas en los talones, como aconteció a los primeros, o nos deja clavados en la tierra y nos rodea obstáculos, como se lee del emperador Teófilo, en el nombre de futbolista, quien en una batalla que perdió contra los agarenos quedó tan pasmado y transido que se vio imposibilitado de huir. Adeo pavor etiam auxilia formidat, que eso significa: el horror ha alejado la energía lejos de mi corazón. Hasta que uno de los principales jefes de su ejército, llamado Manuel, le sacudió fuertemente cual si le despertara de un sueño profundo, y le dijo: si no me seguís, os mataré, pues vale más que perdáis la vida, que no que caigáis prisionero y perdáis el imperio. Expresa el miedo su última fuerza cuando nos empuja hacia los actos esforzados, que antes no realizamos faltando a nuestro deber y a nuestro honor. Esta es una idea importante, que el miedo, en últimas, nos empuja a hacer cosas que no seríamos capaces de hacer en nuestro estado normal. Aquí nos dan otros ejemplos, voy a pasar por aquí para que nos pueda rendir. Nada me horroriza más que el miedo, y a nada debe temerse tanto como al miedo. De tal modo sobrepuja en consecuencias terribles a todos los demás accidentes. ¿Qué desconsuelo puede ser más intenso ni más justo que el de los amigos de Pompeyo, quienes, encontrándose en su navío, fueron espectadores de tan horrorosa muerte? Muchachos, hasta ahí en lo que hemos leído, ¿cómo podrían, pues para que no leamos todo, porque yo les he dicho, bueno, lo vamos a leer todo, pero yo les he dicho, muchachos, que uno tiene que irse haciendo preguntas a medida que va leyendo. Hasta ahí, ¿de qué nos ha querido convencer este señor? Es decir, Montaigne se sentó y escribió esto con la intención de convencernos de qué. ¿Cuál es su opinión? Aquí es muy importante, muchachos, porque yo necesito saber si hay dudas, si han comprendido, cómo les ha ido con el texto. Yo sé que hay pasajes que están un poquito confusos, pero en lo que hemos señalado, ya sí podemos saber cuál fue la opinión que motivó a este señor a escribir este texto. Voy a bajar por acá y les voy a dar una pista. Él la dice de varias maneras, pero tratemos de ponerla en las nuestras. Les voy a señalar dónde está, pues, o en qué partes lo dice él. Ninguna otra pasión hay más propicia a trastornar nuestro juicio que el miedo. Dice, a muchas personas el miedo las lleva a la insensatez, es decir, a la locura. Y nos dice por acá que nada me horroriza más que el miedo, y a nada debe temerse tanto como el miedo. Vamos a ver, nos dicen de la F. Gómez. Nos ha querido convencer de que el miedo puede generar valentía o temor,
en ocasiones hasta cosas que jamás creeríamos ser capaces de hacer. Es cierto, esa es una de las cosas que Él nos intenta convencer, pero yo creo que Él nos está guiando hacia algo más específico, y eso lo podemos encontrar por acá. De hecho, no en todo esto. A nada debe temerse tanto como al miedo. Eso suena raro, pero ya ahí sí tiene que ver con lo que ustedes nos están diciendo. Él nos quiere convencer de que el temor mismo, de que el miedo mismo es más peligroso que el peligro al que le tememos. Entonces nos ha dado ejemplos de batallas y nos dice que muchas veces para esos personajes que nos comentó, para ellos fue peor el miedo que sintieron, les trajo peores consecuencias el miedo mismo que los enemigos que tenían ahí enfrente. Entonces lo que él nos quiere decir es que el miedo es más peligroso todavía que los mismos enemigos o que las mismas dificultades. Entonces podríamos resumirlo en que el miedo es más peligroso que aquello a lo que le tenemos miedo. A lo que tememos. Es decir, él nos diría que es más peligroso, que si uno se encuentra un tigre ahí al frente, que es más peligroso el miedo hacia el tigre que el tigre mismo. Porque él nos dice, pues lo que uno pensaría de acuerdo con él, es que si uno conserva la calma, encuentra de pronto alguna manera de resolver la situación, pero si se asusta, no va a encontrar manera. Ahora, puede ser que ustedes estén de acuerdo o en desacuerdo con él. Vamos a terminarlo de leer. Hasta a los que recibieron buen número de heridas en algún encuentro de guerra, ensangrentados todavía, es posible hacerlos coger las armas al día siguiente. Mas los que tuvieron miedo al enemigo ni siquiera osarán mirarle a la cara. Lo que les decía, según él, es más peligroso el miedo mismo que los enemigos, por ejemplo, en una batalla, que los soldados rivales. Los que viven en continuo sobresalto por temer sus bienes, por perder sus bienes, y ser desterrados o subyugados, están siempre sumidos en angustia profunda. Es decir, si usted vive con miedo de perder su casa, con miedo de perder su plata, todo el tiempo va a estar angustiado, si así pierda su plata o no. Ni comen ni beben con el necesario reposo, en tanto que los pobres, los desterrados y los siervos suelen vivir alegremente. El número de gentes a quienes el miedo ha hecho ahorcarse, ahogarse y cometer otros actos de desesperación nos enseña que es más importuno o insoportable que la misma muerte. Es decir, que es peor el miedo que el mismo peligro, que la misma muerte. Es peor tenerle miedo a morirse que morirse, según él. Reconocían los griegos otra clase de miedo que no tenía por origen el error de nuestro entendimiento y que según ellos procedía de un impulso celeste, es decir, de algo que venía de Dios o de los dioses en los que ellos creían. Pueblos y ejércitos enteros veíanse con frecuencia poseídos por él, es decir, por ese tipo de miedo. Tal fue el que produjo en Cartago una desolación horrorosa. Se oían voces y gritos de espanto. Veíase a los moradores de la ciudad salir de sus casas dominados por la alarma, atacarse, herirse y matarse unos a otros como si hubieran sido enemigos que trataran de apoderarse de la ciudad. Todo fue desorden y furor hasta el momento en que por medio de oraciones y sacrificios aplacaron la ira de los dioses. A este miedo llamaron los antiguos terror pánico. Bueno, muchachos, teniendo en cuenta lo que leímos, yo les dije anteriormente, sí, es un texto un poco complejo, pero miren lo siguiente, y es la idea con la que yo quiero que cerremos y que nos quede lo suficientemente clara. Si uno sabe cuando está leyendo qué es lo que está buscando, qué necesita entender de ese texto, la lectura se le hace mucho más fácil. Y si no sabe qué está buscando, entonces no va a entender nada. Si usted sabe que lo que está leyendo es un texto argumentativo, lo primero que usted tiene que buscar, muchachos, es la opinión. Si yo sé que lo que estoy leyendo es un ensayo, y eso lo sé porque veo que me están intentando convencer de algo, entonces, por más enredado que sea el texto, por más historias que me vaya contando, por más ejemplos que de pronto yo pueda desconocer,
No importa, bueno, usted puede buscar toda esa información y es importante, pero lo más importante es que usted lea ese texto buscando siempre cuál es la opinión de la que este señor me quiso convencer. Este señor me está intentando convencer de algo, ¿de qué me quiere convencer? Eso es lo importante, muchachos, y lo que quiero que les quede claro de la lectura de un texto argumentativo. Les agradezco entonces su participación, su atención, y quedamos pendientes de sus preguntas a través del chat. Cualquier cosa nos hacen llegar su opinión. Muchas gracias por su atención.